Una renta de recursos naturales es todo aquel ingreso que proviene del aprovechamiento de los mismos al venderse en un mercado internacional, cuyo precio está determinado por la oferta y la demanda. Hola, soy un recurso natural. Hola, represento al país. Gracias por encontrarme. Me encuentro en abundancia. He venido a este país para ayudarlos. Con mi influencia ganarán mucho más dinero, lo que impulsará la economía hacia adelante. Tengo una muy buena rentabilidad. Claro, mientras más ingresos, mejor. Me parece muy interesante. Siempre serán bienvenidos unos ingresos extra para nuestra economía. ¡Nos haremos ricos! Lo que el señor país no sabe es que los ingresos que este recurso natural genera no se puede considerar como riqueza, ya que este no está respaldado por un proceso productivo. La verdad es que nuestra economía marcha de maravilla. El recurso natural se cotiza muy bien en los mercados internacionales. Entra mucho dinero a la economía y lo mejor de todo, sin un mayor esfuerzo. Además, podríamos elevar nuestro gasto público y dejar de invertir tanto en producción. Quizás hasta subsidiar algunos de los servicios para ayudar a la población. Al fin y al cabo, con estos ingresos nos podemos dar ese lujo sin trabajar tanto. El descubrimiento de un recurso natural puede tener ciertas ventajas y desventajas. Por la parte de las ventajas se encuentra la influencia de las compañías extranjeras, beneficios sociales como atención en salud, seguro y vivienda. Se produce el desarrollo del sector comercial y de servicios por el auge económico y la circulación de capital. Proyecta dicho país en el mundo y lo convierte en una potencia energética y es fuente de empleo y capacitación universitaria y técnica del más alto nivel. Por parte de las desventajas se encuentra la creación de dependencia en hábitos y modas y ocurre la transculturación. ¡Rayos! También que le iba a nuestra economía. Mira cómo me tienes ahora. ¿Qué te está pasando, recurso natural? ¿Dónde están todos los ingresos que me prometiste? Señor país, mi propósito aquí era para ayudarlos, no para que se volviera dependiente. La baja de los ingresos no es mi culpa. Todo este caos ha sido generado por un desplome en los precios en el mercado internacional. A pesar de mi disposición, su error fue principalmente hacer que su economía girara en torno a mí. Fue su mala administración la que generó todo esto. Ahora usted vea cómo se las arregla. Los países con una economía fundada en las materias primas y poca diversificación de su actividad económica son menos estables a largo plazo. Por otro lado, los de desarrollo sostenido están basados en la producción, es decir, países ricos. Lo más importante es saber que los recursos naturales son limitados, así como su precio en los mercados depende de la ley de la oferta y la demanda. En otras palabras, un Estado no determina el precio, por lo que cualquier shock externo afectaría, para bien o para mal, al país que es dependiente de este recurso.